Paz del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Estoy agradecido a Dios por estar en su casa, compartir este culto con ustedes, que estamos teniendo comunión, ¿no? Damos gracias a Dios que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha trasladado, como dice la Biblia, del reino de las tinieblas a la luz. No es poca cosa su obra, ¿no? Podemos decir por el Espíritu de Dios que somos hijos de Dios. Y Dios en este culto ha recibido su adoración, ha escuchado lo que el corazón ha entregado de cada uno de ustedes. Y estoy agradecido a Dios por estar acá, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y quisiera que juntos podamos leer un versículo y hacer una oración. En el libro de Josué 21:45, en el Antiguo Testamento. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oremos. Padre, te damos gracias hoy en esta hora, gracias en esta reunión, que estamos todos juntos reunidos en tu nombre, y como has prometido, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, porque has prometido a cada uno que ministra tu evangelio estar en todo lugar, Señor, respaldando tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos que nos abras el entendimiento para comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Que, Señor, cada uno de nosotros podamos apropiarnos de las promesas que hay en tu palabra, ser edificados, ser redarguidos. Señor, en esta hora me pongo en tus manos para ser usado, no para ser visto, sino para tu gloria. Bendigo a cada hermano presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Nos ubicamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Este libro toma el nombre de su autor, por así decirlo, ¿no? Porque él escribió la gran parte del libro, después hay otra parte que está escrita su muerte. Es obvio que esas estrofas no las haya escrito él, pero bueno, Josué es un compuesto. ¿Qué quiere decir Jehová salva? Es Jesús. Jehová salva. El tema del libro de Josué está resumido en el capítulo 21:45. Dios no faltó a sus palabras, no dejó de cumplir ninguna de las promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Y algo nos dice a nosotros, ¿no? Algo nos dice Dios en este día, que Él es fiel a su palabra. Porque a veces muchos de nosotros queremos que Dios sea fiel a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras ganas de esto, a nuestra emoción. Él sigue siendo Señor y es fiel a su palabra. Si Él promete algo, Él lo cumple. Y esto está en toda la Escritura. Yo traje el texto en otras versiones, ¿no? Leímos primero Reina Valera. Otras versiones dice: Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Dice otra versión de la Biblia, dice: ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. El libro de Josué es el primero, por así decirlo, en nuestras Biblias, de la división del Antiguo Testamento de los libros históricos. Los libros históricos en la Biblia no narran la historia de la humanidad exhaustivamente, todo lo que pasa. Simplemente Dios quiere hablar del plan
redentor, ¿eh? Y de cómo Dios se movió a través de su pueblo, a través de Israel, cómo Dios fue cumpliendo sus promesas. En este caso, el libro de Josué nos narra la conquista de la tierra prometida, una promesa de Dios, y la repartición de esta tierra. Irnos un poco para atrás y ir al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios ya había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, le había prometido un lugar, le había prometido una tierra, ¿no? Esa era la esperanza de esa nación que Dios formó. Creyendo en esto, pasaron situaciones, pasaron momentos, estuvieron esclavos en Egipto, salieron de Egipto por el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Salieron de ahí. Usted recordará, habrá escuchado en prédicas, en enseñanzas. Salir de la esclavitud de Egipto hasta llegar a Canaán eran un par de días, 2 o 3 semanas, pero la incredulidad les llevó a 40 años. En una cosa de unos días, 40 años. 40 años no es poca cosa. Acá hay gente que no tiene todavía 40 años. Hay otro que ya pasó los 40 años y sabe que son 40 años. Lo interesante de esto es que Josué y Caleb atravesaron estos 40 años y no tuvieron nada que ver, porque los 40 años fue un juicio de Dios sobre los incrédulos. Esa generación incrédula murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, Josué y Caleb, que fueron de esos primeros espías que fueron enviados y vieron lo que Dios tenía y que dieron un comunicado, dijeron, sí, la tierra es buena, tiene leche y miel, fluye, es una tierra espléndida, los comeremos como pan. Y los otros vieron, no, que hay grandote, hay gigante, hay fortachones, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Ese es el informe que trajeron en Números. Y pasa lo que pasa, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos un desafío de Dios. Es un desafío de creer, esperar en Dios, de trabajar, de ensanchar la obra, de orar porque Dios envíe obreros a su mies. Y orar que Dios envíe a su obrero a su mies es fácil en parte, pero cuando usted ora que Dios envíe obrero a la mies, también tiene que decir, heme aquí, envíame a mí. Es fácil mandar a otro, ¿no? Hay que ver si usted lo manda, ¿no? Pero uno se ofrece. Y hay diferentes maneras de ir. No, corre el riesgo, porque corre el riesgo. Envíame a mí, uno corre el riesgo. Pero estas personas de fe pasaron 40 años en el desierto y no tuvo nada que ver. La Biblia nos describe a Josué como servidor de Moisés. Hoy nosotros paradójicamente vivimos en un mundo evangélico que ninguno quiere decir que es servidor de alguno, ¿no? La gente se presenta como grandes estrellas. Los ministros, por así decirlo, compiten. Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó. No compito con un hermano. Si un hermano predica en un estadio y Dios le abrió la posibilidad de predicar en un estadio, que Dios se glorifique con él. Si un hermano recorre el mundo y Dios lo lleva, gloria a Dios. Si yo predico
predico en una iglesia, tal vez no mucha gente, o predico en una casa, no mucha gente, pero son redimidos. Y Dios quiere que esté ahí. Dios es glorificado. Josué, servidor de Moisés. Si usted lo quiere rastrear en la Biblia, búsquelo con una concordancia. Yo no puedo extenderme a leerle todos los pasajes, las cosas. Creo que cada uno de nosotros tiene una Biblia. Dele gracias a Dios. Hay en lugares que la gente no tiene nada. No tiene nada, no tiene una Biblia. Pero puede buscarlo y va a ver que él había aprendido el secreto de Moisés, porque Moisés se iba a la presencia de Dios y estaba. Y dice que Josué, hijo de Nun, no quería salir de la presencia de Dios. Es una de las claves del ministerio. Uno tiene que estar en la presencia de Dios, ya sea congregacional y a solas con Dios. Y el adorar a Dios implica mucho más que cantar lindas canciones, que por cierto son lindas. La genuina adoración es obedecer a Dios, es obedecer a su palabra. Por eso, si el pueblo no es ministrado en la palabra, no puede tener una genuina adoración a Dios. ¿Me entiende? La genuina adoración a Dios viene de cuando el pueblo es ministrado en la palabra, la recibe. Muchas veces la palabra es dulce como la miel. Y otra vez se corta lindo. Dice que llega hasta lo profundo. ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Cómo Dios? Hay gente que a veces se enoja feo cuando uno predica. A usted le contaron mi vida, a usted le dijeron esto, qué sé yo, ¿no? Simplemente por ahí fui a algún lado y le leí el Evangelio. Nada más. Una vuelta estaba en un aula con unos hermanos y hablé un tema, hablé una cosa y qué sé yo, y una hermana se transformó. Se notó que le llegó. O sea, pero no se transformó para arrepentirse, ¿eh? No le gustaba nada lo que Dios le dijo. No sé si me entiende. Seamos personas con temor de Dios. Cuando Dios nos muestra la realidad nuestra, lo único que tenemos que hacernos es arrepentirnos. Y está el perdón de Dios, está la gracia. Sin embargo, cuando nosotros, a mí me está diciendo eso, a mí me está apuntando con el dedo. El libro de Josué nos marca muchas cosas muy interesantes, lindas, que usted puede leerlo, no es muy largo, 24 capítulos, que usted puede ver cómo Dios cumple su promesa, ¿no? Dios dijo que iba a cumplir su promesa. Dice Deuteronomio 11, 23 al 25, dice: Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Dice Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Son promesas de Dios. Tenía una tarea difícil. Cuando comienza el libro de Josué, dice: y mi siervo Moisés ha muerto, y Dios lo llama a este Josué a continuar la tarea. No son cosas tan fáciles. Si usted se pone a mirar en la Biblia quién era Moisés, hay que estar, ¿no? Y Dios lo anima con palabra, porque Dios, cuando quiere animar a su pueblo a hacer algo, le da palabra. Dios lo anima. En este caso era un desafío tremendo, pero le dice: nadie te podrá hacer frente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré
contigo. Él estaba al lado de Moisés, vio todo lo que Dios hizo al lado de Moisés. Como yo estuve con él, yo voy a estar con vos. Dios le dijo, yo solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Dios algo nos dice en su palabra. Dios nos llama a personas que no hacen nada. Dios nos llama a vagos. Si llama a algún vago, lo transforma. Porque lo que Dios toca, lo transforma. O sea, pero ciertamente que le dice que se esfuerce, que haga un poco más, ¿no? Es como cuando Jesús les lanzó el desafío y le dijo: al que te pide que le lleves la carga 1 milla, llevásela 2. La costumbre de aquellos días era cuando había una ley que cuando venía un soldado de la legión romana, ¿no? Venía de una batalla, tipo venía, no era una pelea como las de ahora, por ahí están apretando botones, cosas, se mandan bombas, cosas, no. Se daban un combate cuerpo a cuerpo, bien sangriento, mirando cómo murió gente al lado, matando gente, herido, dándose unos cuantos palazos, espada nomás. Imagínense que los tipos eran fortachones. Yo el otro día miraba un programa de que son herreros en la televisión, ¿no? Y les tocó hacer un tipo daga a los tipos. Yo miré todo lo que laburaron para hacer la daga, pero solamente me imaginaba lo que pesaba y el filo que tenía. Digo, si yo agarro eso me hago fiambre, porque me hago feta hasta que manejas eso. Me imaginaba la fuerza que tenían esa gente y sostenía un escudo y se daba. Venía cansado. Cuando venía cansado y cargado, ¿qué hacía? Encontraba a cualquiera, te encontraba a vos, encontraba a cualquiera. La ley decía que la persona tenía que llevar 1 milla su carga, un poco más de 1 kilómetro, ¿no? Un poco más de 1 kilómetro. Pero Jesús dijo que el obrero cristiano tiene que ser el siervo de la 2ª milla. Al que te pide que le lleve la carga 1, llévala 2. En la congregación a veces nos piden que oremos un poco. Orá, no es un poco. A veces hay desafíos en la iglesia y, hermano, fíjese cómo va a ser fiel en su ofrenda. Y es la realidad, uno no puede decir, ponga tanto, el que pone tanto va a recibir tanto. Pero por lo menos usted haga la 2ª milla, en su casa póngase a orar. Y cuando Dios le diga, no le va a decir a alguna persona, cuando Dios le diga, hace un esfuerzo, entonces usted sabe que da con alegría, porque usted hizo algo, hizo una 2ª milla más. No es una perinola, todos ponen, todos reciben, o qué sé yo, no es un telequino, se jugó algo y va a ganar, pero el que da con alegría, y Dios ama al que da con alegría. Y las ofrendas son semillas, y de una semilla crece un árbol, y de ese árbol sigue dando continuamente fruto. ¿Vio cómo es la naturaleza? De lo que nosotros, Dios nos desafía a ayudar a la obra, Dios sigue bendiciendo, ¿no? Bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hijos, lo que viene después de nuestros hijos, nueras, yernos, nietos. Dios extiende. Ahora nosotros, al observar la historia de Israel, Dios dice que no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. La promesa era la conquista de Canaán. Eso sí que es una utopía. Una utopía es algo inalcanzable, algo que uno no puede llegar a alcanzar. Si usted le enseñarían administración o alguna cosa de esa, le dirían, no puede tener como visión una utopía, porque no va a llegar nunca.
Fíjese, una meta trazable lo que va a llegar, pero como la obra es de Dios, lo que Dios nos encarga, lo que Dios nos da, es algo que nosotros en nuestra fuerza nunca vamos a alcanzar. Es una promesa de Dios la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán está llena de gente incrédula, brujos de alto nivel, fortachones despiadados, gigantes, naciones despiadadas, ciudades fortificadas. Y ellos, una gente que tenía que ir a hacerle la pelea, que estuvieron 40 años en un desierto, no tenían propiedades, no tenían nada. Lo único que tenían era la promesa de Dios que iba a cumplir. Y cuando uno tiene una promesa de Dios que Dios va a cumplir y se mueve en la fe, no es que no tiene nada, tiene mucho. El que tiene una palabra de Dios tiene mucho. O sea, Dios le dijo que Él iba a pelear por ellos. Esa era una gran confianza que tenían que tener, ¿no? Porque nosotros siempre queremos enfrentar nuestros problemas, queremos enfrentarlos nosotros. Nosotros vamos en oración y le decimos, Dios, movete así, así, hace así, y yo voy a llegar a esto. y Dios te mira, ¿por qué me venía a dar órdenes a mí? Vos tenés que hacer así, así, y así, como yo di. Como yo digo, no son las cosas como a mí me parece, son como el Señor dice. Y esta gente tenía que tener la fe, su líder tenía la fe. Esperaban Dios. Dios le habló y creyó a Dios. Tenían que llegar a cruzar el Jordán. Esto nos muestra que al líder de la conquista, al hombre que Dios usa, es el hombre que es fiel y que le sirve, pero también a ese hombre Dios lo respalda con milagros. El cruce del Jordán fue un cruce como el del Mar Rojo, una obra, un milagro de Dios. Dios hizo milagro y el pueblo necesitaba ver que Dios estaba con este hombre. Dios se movía con Josué, porque vio, la gente es buena para ningunear a los pastores. La gente es buena, sí. Siempre no podés satisfacer a todos los hermanos. Siempre hay alguno que en la cara no te lo dice, pero viste, le falta unción, le falta aquello. No tiene palabra el pastor. Claro, porque justo habló la palabra que te daba a vos. No tiene palabra el pastor. Le falta oración. La mayoría de lo que dicen que le falta oración al pastor no ora nunca tampoco, ¿viste? Entonces se podrían juntar y orar. A ver quién ora un poco más. Es así, la gente es brava. Si el pastor está bien económico o viene mejor económicamente, y algo habrá hecho. Si es pobretón, le falta oración, Dios no lo respalda, porque está así. Yo le diría que tenga temor de Dios. En el Apocalipsis dice que, si usted se pone a leer las cartas que son a los pastores de la iglesia, y cuando habla del ángel de la iglesia de este, del otro, de allá, de acá, está hablando del pastor. Y Dios dice algo. Dice, yo lo tengo en mi mano derecha. Guarda, Guarda, yo no quiero quedar bien con nadie, no piense que yo vine y quiere quedar bien con alguno. Pero si Dios lo tiene a sus ministros en la mano derecha, no sabes con quién te estás metiendo. O sea, Dios tenía a Josué también en su mano derecha, y mucha gente, alguno incrédulo, coso, algunos le dijeron, mira, mientras Dios te convocó, como estuvo con Moisés, nosotros te acompañamos.
nosotros estamos. Hubo varios combates por la conquista de la tierra. Uno de ellos fue la toma de Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, muy conocida en esos días. Tenía un tremendo muro, tenía unas murallas. Por las murallas podía para atravesar un carro de guerra, así imagínense un paredón bien ancho. Estas personas se sentían muy seguros porque, bueno, era una estrategia de defensa. ¿Quién va a poder pasar el muro? Para venir a pelear a nosotros, primero tienen que pasar el muro. Y después que pasa el muro, si pasan el muro, van a tener que enfrentarse con nosotros, que somos buenos peleando también. Tenemos ejército, decían ellos. Sin embargo, Dios los movió. Dios los movió a hacer cosas insólitas. Y Dios a veces, viste, te agarra y no es como vos decís, viste, te manda a predicar a la esquina solo. Cuando yo entré a predicar, predicaba en una esquina solo, éramos unos pibitos y predicamos solo. ¿Qué sé yo si se convirtió alguno? Lo único que sé es que donde fuimos a predicar después hay una iglesia. No sé si me entiende. Íbamos al hospital, qué sé yo, al hospital no vino ninguno al culto, pero sabíamos que muchos se sanaron. Y que muchos hicimos una oración con ellos. Y creo que muchas de esas personas son salvos. Yo me considero un ministro pentecostal. Y los pentecostales tenemos muchas cosas. Somos bastante locos, así que nosotros antes del culto salíamos siempre a predicar. Antes del culto, muchos hermanos ponían sus bienes, su auto, sus cosas, compraron cosas. Salíamos unas cuadras aparte, antes del culto buscábamos un campito y íbamos y predicábamos. Y era acción, a rojo y fe, íbamos con el pastor Alberto, y el pastor Alberto agarraba y nos tiraba, ¡bum! Era bueno para tirarte, ¿eh? Había uno que preguntaba, ¿y quién va a predicar hoy? ¡Bum! Se corrió para atrás y lo tiró para adelante, ¿eh? Y de ahí fue saliendo uno que iba a ser evangelista. No sé si me entiende. O sea, la obra es acción, la obra es trabajo. Antes del culto un par de pibitos oraban por gente en la calle y se sanaban. Aprendimos que Dios respalda su palabra, pero también que Dios no respalda vagos. Dios respalda al que hace algo. Es como una vuelta. Yo tengo un amigo y él es un hombre de muchas letras, ¿no? Y escuchaba a una chica que contaba un testimonio que hoy salimos a la calle y se convirtió en un ateo. Entonces él le pregunta, ¿qué argumentos le dieron, claro, al tipo para que se convierta? Y argumentos no, el Espíritu Santo nos habló que oremos por él, oramos por él y Dios lo sanó porque estaba enfermo. Y se convirtió. ¿Cómo sabía la gente que estaba enfermo? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Hoy mucha gente con mucha letra quiere decirte que Dios no sana hoy. Quiere decirte que el Espíritu Santo no le habla a gente y lo manda a hacer ciertas cosas. Yo sé que hay algunos que se pasaron de rosca y son bastante vivos y son bastante chantas, pero el poder de Dios se mueve y Dios sigue hablando y Dios se sigue moviendo y Dios nos sigue usando de esas maneras, ¿no? De mover. Y el Espíritu Santo sigue obrando en el evangelismo, haciendo las cosas a su manera. Tal vez ustedes tengan que aceptar como Dios le habla a su pastor de hacer las cosas. Porque Dios no me va a hablar a mí cómo hacer las cosas a ustedes. No sé si me entienden. Para eso Dios levantó un hermano, ¿no? Y le va a decir que aunque no lo entendamos, lo acompañamos. Porque así como Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué, Dios estuvo con otro, Dios está con Martín. ¿Me entiende? Si mientras el pastor es fiel y usted no lo entiende, no importa. Dios lo llamó a él, Dios va a hacer cosas. Dios va a hacer cosas ahí en Entre Ríos. Dios se va a extender, se va a glorificar desde ese lugar. Aunque uno diga es una locura. Las cosas que Dios nos manda a hacer a nosotros son locura. Dios a gente le llama a plantar obras sin plata, a hacer construcciones grandes,
a evangelizar a personas. ¿Me entiende? Dios se glorifica. Y es que nosotros no somos un pueblo muy instruido y que qué sé yo, no leyeron la Biblia o la leyeron pata para arriba. Dice, no son muchos sabios, no son muchos instruidos, mucho qué sé yo. Dice, Dios llamó a lo vil. ¿Para qué? Para transformarlo, para hacerlo sabio, para hacerlo, pero para glorificarse Él. Ojo que si Dios te está cambiando, no te la vengas a dar de canchero y ahora soy yo que estoy, me como me los como todo crudo. No, es Dios que se glorifica. Es Dios que se glorifica. Si Dios hace algo conmigo, la gloria no es mía, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Si yo era un tipo arruinado y ahora Dios me usa predicando, gloria a Dios. Si no será uno un tipo de muchas letras, pero puede comunicar el Evangelio, la gente lo entiende, gloria a Dios. Si uno ora por un enfermo y se sana, gloria a Dios. A veces oramos y lo sanamos de todo porque se muere. Y sí, Dios se lo llevó. Sí, algunos hermanos yo le pregunté en la iglesia, ¿quiere sanarse del todo? Me miraba, como yo hago preguntas. Le digo, se sana del todo cuando se muere, porque dice que allá no hay enfermedad. Se sanó del todo, no quieren sanarse ninguno del todo. Ahora cuando le digo se quieren sanar del todo. Pero bueno, entonces ellos cruzaron el Jordán. Los muros de Jericó se derribaron por una estrategia extraña. Darle vuelta. Está re loco. El otro lo veía y ¿qué hacen estos tipos? Dan vuelta. ¿Cómo lo habrán mirado los extranjeros eso? ¿Cómo lo habrán mirado los adoradores de Baal? ¿Cómo lo habrán mirado los brujos? Están locos, están dando vuelta. Están piruchos, habrán dicho. Mire que esto es la iglesia y esto funciona con oración. Si usted, aunque sea, da una vuelta a manzana por su casa o por el barrio, yo no le digo que dé vuelta a la manzana y le tire aceite a la esquina, no le estoy diciendo eso. Ni que entierre algo. Dé una vuelta a manzana y ore un poquito en voz baja. Por los vecinos que conoce, por los que no conoce y por algunos. Y en algún momento usted está predispuesto a predicar el Evangelio, Dios lo va a mover a que le hable a alguno. Va a encontrar algún perdido. ¿No hay perdido por acá? Dice que Dios añadía cada día a la iglesia a los que son salvos, ¿no? ¿No hay salvo por acá? ¿O los trajo para ser profetas de juicio usted de acá? Porque algunos se ponen a leer a Jeremías. Yo quiero ser como Jeremías. Yo le digo la verdad, yo no quiero ser como Jeremías. 70 años no se convirtió ninguno. Por lo menos que se conviertan 10, 20, 70 años, 70 por lo menos, que se convierta alguno, ¿no? Yo quiero ser Edgardo. Yo quiero alcanzar el llamado que tengo. No sé si me entienden. No quiero el llamado de otro, porque el de otro no voy a poder alcanzar la utopía de otro. Pero la utopía que Dios tenga para mí, en Él haremos proezas. En Él esta congregación va a ser proeza, creyendo que Dios va a cumplir cada una de sus fieles promesas. Ellos dieron vuelta, hicieron cosas irrisorias, los muros se cayeron, conquistaron Jericó. También en otra etapa, porque Dios cuando muestra la historia, en la Biblia muestra todo. Cuando muestra algo referente a los líderes bíblicos, nosotros encontramos que Dios muestra su pecado también. Nosotros queremos ocultar. Si un prócer, un político, una cosa, político no va a tener cosas, ¿no? No va a tener cosas, tratamos de ocultar y el tipo es un fenómeno bueno. Josué estaba un poco canchero y dice la Biblia que no consultó a Dios. La gente de una ciudad, Gabaón, tuvo una estrategia astuta. Vamos a disfrazarnos como que somos unos pobretones que andamos en el desierto y vamos a hacer una alianza con el pueblo de Israel. En la Biblia está que Dios le dijo que no haga alianza con nadie. Les tuvieron lástima y después se dieron cuenta que ellos no eran lo que decían. O sea, tenían que consultar a Dios y no hacer la alianza, porque si oraban un poco, Dios se iba a revelar y iba a decir, mirá que esos son unos chantas. ¿No? Eso es la verdad. Eso trajo un gran conflicto.
Porque cuando las otras naciones se dieron cuenta que ellos estaban ahí, dice, los gabaonitas, que no eran unos pobretones y unos chambones, hicieron una alianza con el pueblo de Israel. Los otros se juntaron y juntaron una coalición de 5 reinos temidos para atacar al pueblo de Dios. La desobediencia muchas veces trae problemas, pero cuando ellos no tuvieron otra cosa que ir y hablar con Dios y qué sé yo, Dios les dijo, mirá, esto vino así, vos hiciste la alianza, vino este problema, se arrepintieron, porque uno tiene falla en el ministerio, ¿eh? Uno falla. Yo sé que muchas veces yo soy muy sincero y creo que ser sincero trae buenas cosas. A veces fallamos. A veces uno hace la gran Josué, no consulta a Dios y después viene cada problema. Es así, viene la gran Josué y muchos problemas. Pero ellos tenían que enfrentarse con estas personas. Era el inevitable cumplimiento de las promesas de Dios. La batalla de Gabaón fue una de las batallas claves para la conquista de Canaán. ¿Sabe qué pasó? Vinieron todos esos a enfrentarse con Josué. Vinieron todos esos a enfrentarse con los israelitas. Llegó un momento claves en la historia del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que en medio de la batalla Josué llegó a orar, creyó a las promesas de Dios, que Dios le dijo, como leímos en el Deuteronomio, que iba a vencer a naciones más grandes, que iba a conquistarlas, que iba a desposeerlas, que todo lugar que pisare la planta del pie era de ellos. O sea, el pisar demuestra acción, hay que moverse. Dios llama a la obra misionera y bueno, algunos se quedan orando, otros están dando, pero otros van. Salir a la obra misionera y sí, se rompen autos, se tiene menos cosas en la casa. El que sale corre riesgo su vida. Yo me acuerdo mi vecino, yo lo conozco de pibe, cuando Dios entró a involucrarlo en la obra, iban todos los fines de semana a San Miguel del Monte. ¿Sabe lo que era ir a San Miguel del Monte? Usted dirá, y no es muy lejos, son 130 kilómetros. Sí, pero todos los fines de semana, ¿viste? Yéndote, tu vehículo se rompe, la ruta no es fácil, ¿no? Algunas veces corrieron riesgo de muerte. Yo me acuerdo que muchas veces fuimos con nuestra ofrenda de sacrificio, alquilando un club, una canchita. ¿Sabe lo que estábamos? Todos los que fuimos de Loma de Zamora para ahí en la canchita. Después de los montenses no llegaba ninguno. No se arrimaba ninguno. Nos predicábamos nosotros. ¿Cuántas veces recorrimos? Llenar la ciudad contratado, porque los que venían, los que íbamos de acá de Buenos Aires, era persona instruida, hacer todo el mapa de la ciudad, ¿no? Como ahora que tenés Google, cosas, ¿no? Dibujante técnico dibujando acá, van 2 parejitas allá, 2 el otro acá, y reparte el volante ahí, y mucha oración esperando. Y no pasaba nada, hermano. No pasaba nada, hasta que un buen día, porque había que pisar. Lo caminamos bastante, creíamos que Dios nos llevó ahí. Hasta que un día los hermanos llegaron a un hogar de ancianos y se entraron a convertirlo del hogar de ancianos. Con el movimiento de lo del hogar de ancianos, entró, se fundó una iglesia. Hoy mi vecino no está ahí, pero hay un pastor que se convirtió de ahí. Él atiende la obra, hay un templo, hay personas. ¿Por qué? Porque algunos aceptaron desafío de Dios, de salir, de pisar, de tomar, de creer. Lo que pisa la planta de los pies es tuyo.
Dios le dijo así: lo que pise la planta de sus pies puede reclamarlo. Ahora, si ellos se quedan sin hacer nada, no puede reclamar nada, querido. Dios no bendice los vagos. Vos podés pisar ahí en Entre Ríos y en otros lugares orando. Podés pisar dando. Podés poner la planta de tu pie yendo, que no es tan fácil. Y si te deja ahí, bueno, no, porque a veces uno no quiere saber nada, dejar su terruño, sus cosas. Estas personas están por tener el combate de sus vidas. En ese momento, en medio del combate, con esos 5 reyes, Josué hace una oración. Josué dice: sol, le dice al sol que se detenga. Los que critican la Biblia dicen que la Biblia tiene declaraciones anticientíficas. Sí, es cierto, pero también los científicos, cuando hablan, no dicen que la Tierra dio una vuelta alrededor del eje. No, salió el sol, pasó el día, hablan igual, aunque saben que bueno. El sol, por así decirlo, se detuvo. Bueno, la Tierra se detuvo. Necesitaba unas horas más para ganar la batalla. Pero cuando los científicos de la NASA hacían unos cálculos para enviar sus cohetes, satélites, llegó uno que era creyente y porque los cálculos le fallaba algo, dice: mire que hubo un día que Dios detuvo tanto tiempo. Y en otro libro de la Biblia también dice que Dios paró el tiempo, porque eso es un milagro, ¿no? Y daba los cálculos. Pero más grande que se haya detenido el tiempo, hermanos, más grande milagro, es como dice la Biblia. Dice que Dios, no hubo un día antes ni después que dice el libro de Josué. El milagro más grande es que Dios oyó la oración de un hombre. Dios escuchó el clamor de un hombre. Dios es fiel en cumplir su promesa. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Salir un poco más de acá y predicar el Evangelio es parte de su mandato y su promesa es respaldar, ¿no? Y cuando nosotros oramos por estas promesas, oramos porque la obra avance, oramos porque el Evangelio se extienda donde Dios quiera usarnos, porque a veces por ahí no nos quiere usar a la vuelta de casa, nos quiere usar un poco más lejos. Oramos y creemos, Dios hace milagros, Dios responde a la oración. Ese es lo tremendo. Dios escucha el clamor de un hombre, Dios escucha el clamor de una familia. Yo creo que Dios escucha el clamor nuestro también por la nena de nuestro hermano que tiene este problema de salud. Yo creo en mi corazón y con mi familia que es para la gloria de Dios. Yo creo que Dios en sus tiempos va a extender su mano. Pero nosotros acompañemos al pastor orando, ¿no? Yo puedo hablar hoy porque él no está, no son cosas fáciles de decir delante de una familia que tiene un problema, ¿no? Hablar. Pero Dios escucha la oración de un hombre. Y cuánto más la oración de un pueblo, ¿no? Cuánto más la oración de un pueblo, de creer que Dios extiende su mano sobre esa criatura y que se va a glorificar en su tiempo. En su tiempo, y que Dios sigue sanando enfermos hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nos movemos. ¿Cómo se va a sanar un enfermo si nosotros no oramos por el enfermo? Cuando Carlos Anacondia cuenta los principios de su ministerio, claro, Dios lo llamó, le habló y qué sé yo, y bueno, ¿dónde se fue? Se metió en un hospital. ¿No? Entró a orar por la gente, y Dios sanó a gente que él tampoco logró en el hospital, porque predicó nada más, porque Dios hace la cosa como quiere, ¿viste? Vos querés tocarlo a todos. ¿Me entiendes? Uno quiere el minuto de fama, pero lo único que tenemos que es salir, predicar, orar, y después que Dios haga como quiera. Dice que la conquista de Canaán llevó unos cuantos años,
Pero también el 10:24, después cuando está terminando la batalla, ¿no? Dice 10:24 en adelante, dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni atemorecéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en maderos hasta caer la noche. Está viendo el gran cumplimiento de Dios. Dios en su promesa había dicho que ellos iban a poseer esa tierra, que ellos iban a derrotar a reyes más gigantes. Ahora la clave de esto da un pequeño detalle, dice, vengan acá y pónganle el pie en el cuello. Tomamos lo que de ellos, quería decir. ¿No? Tomamos posesión. Esto te dice algo. El diablo está bajo nuestros pies. Que hay mucha gente con mucho vicio, que hay mucha gente con mucha brujería, que hay mucha gente con mucha violencia de género, que parece que tapó la olla al infierno y muchos sodomitas, muchos homosexuales, muchas personas, los artistas se ponen como ejemplo y alquila un vientre y que qué sé yo, y sale uno que, ay, tengo un hijo, y es terrible maricón, ¿qué hijo tenés vos? ¿No? O sale una mujer y sí, y de paso hace un programa de televisión porque alquiló un vientre. ¿Y qué le enseñan a la gente eso? ¿Qué le enseña? Pero Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y nosotros con oración, aceptando el desafío de Dios y pisando a los demonios que tienen atado con mentira a la gente, la palabra prevalece y crece. La palabra crece y prevalece. Cuando hay gente simple que se atreve a creer a Dios y cree en la oración y hace lo que Dios le pide, aunque no lo entienda, hago lo que Dios me pide. Reparto un tratado, entrego un folleto, oro por alguna persona que veo por ahí, Dios lo va a convertir. Me hace acordar el testimonio de George Weber. Sí, mis nombres extranjeros son raros, pero es el fundador de Operación Movilización. Para algunos que tienen tiempo en el Evangelio, ustedes recuerdan los barcos Dhow, los Logos, que llegan a muchas ciudades con una biblioteca flotante y chicos que hacen misiones a corto plazo. George Weber es el fundador de ese ministerio, pero ¿sabe por qué Dios movía a una señora que vivía enfrente de la escuela? Dios, el Espíritu Santo, se lo marcó y le dijo, vos orá por ese. Y la mujer oró por unos cuantos años hasta que ese se convirtió. Y Dios lo usó a ese para llevar el Evangelio a las naciones. Si cada uno en la iglesia hace lo que Dios le pide y no anhelar el ministerio de otro, estaríamos avanzando mucho en el reino. Porque es muy importante lo que hizo este hermano con los barcos y la cosa, pero muy importante la señora que no tiene su minuto de fama. Yo lo conozco por el testimonio del hermano, pero otros no tiene su minuto de fama ella, pero hizo lo que Dios le pidió, se puso a orar. ¿Cuántas personas hay que en la iglesia no saben que oran y oran continuamente y nunca van a tener su pase al púlpito, conózcalo? Yo no le dije nada a ustedes antes, ustedes pasé y aplaudían acá, digo, ¿qué le pasa a Dios? Yo vine a predicar el Evangelio, yo no busco, si quieren aplaudir a Dios, apláudanlo, pero no le puedo prohibir, pero aplaudir a un hombre, ¿no? Parece que uno es el predicador y tiene el minuto de fama, pero el que ora no, al que ora Dios lo ve. Es un gran guerrero, es un gran hombre, una gran mujer que alcanza familias, que arranca personas de las tinieblas. Así nosotros con esas batallas de oración, Dios escucha la oración de un hombre, es hablando en general, Dios escucha la oración de una mujer, Dios escucha la oración de una anciana, Dios escucha la oración de los niños.
Yo tengo unos amigos que ellos salieron de nuestra congregación que yo estaba antes. De tanto, yo dirigí el Instituto Bíblico ahí 10 años, otro hermano anterior que yo dirigió otro tanto, y siempre le incentivamos a los estudiantes la visión por las misiones. La chica que era mi secretaria, ella hoy es misionera en Albania. Albania es un lugar que es conocido como el primer país de Europa declarado ateo en su constitución, ¿no? Ellos fueron a Albania porque Dios los llamó. Tremendo. Pero cuando usted lee el Ministerio de Operación Movilización hizo libros de respecto a la oración y orar por las naciones, las necesidades específicas que tiene orando por las misiones. Está la versión para adultos, pero hay una versión para niños y bueno, también es o sea, ellos en sus refranes tienen la hora que cambia el mundo. La hora que cambia el mundo es la hora cuando la iglesia ora. La hora que cambia el Ibarosa es cuando ustedes oran. Cuando ustedes oran un rato por esa ciudad, Dios la está cambiando. A ustedes los llamó a orar, ¿eh? A ustedes. Dios no me dio esa visión de ir ahí. No sé, puedo acompañar, puedo orar, puedo ir a visitar, pero no digo, Dios me impulsó. No sé, por ahora no me hablo. Pero cuando nosotros oramos, Dios hace cosas. O sea, resulta que en Albania había mucha dictadura, muchas cosas. Vio cómo son los dictadores comunistas, había hecho una estatua gigante tipo, no le digo que era como la de Nabucodonosor, pero una estatua gigante, no permitía la entrada del evangelio y las cosas. Unos chicos chiquitos de escuelita se ponían a orar por la ciudad. Tanto es así que la gente de Operación Movilización declaró que la hora que cambió Albania fue la hora cuando las escuelas bíblicas esas oraban. La estatua fue derribada. El evangelio se proclama en aquel lugar. No sé si me entiende. Dios escucha la oración de gente joven, de gente adulta. Y no menosprecien los niños. Si ustedes ven el mover del Espíritu Santo y los chicos se ponen a orar por algo, el que lo está conduciendo, lo está pastoreando, tiene que ir para donde va el Espíritu Santo, porque a veces nosotros hablamos Espíritu Santo esto, Espíritu Santo el otro, pero estamos muy lejos. El Espíritu Santo está como 200 kilómetros y nosotros estamos ahí mirando pavadas. Entonces, hermanos, el versículo que leímos al principio dijo: Dios cumplió con todas las promesas que le había hecho a los israelitas, no dejó de cumplir ninguna de ellas. A esos 5 reyes que se habían ocultado, se habían ido, los alcanzaron, le pusieron el pie como señal de fe. Los otros que todavía seguían a hacer la tarea tenían que aprender a hacer eso. En el capítulo 13 dice, y Josué ya estaba grande en edad, cosas, ¿se imaginan? Estaba grande y tenían que seguir los otros, seguir conquistando. Hay mucha tarea por hacer, tenemos mucho por hacer. Lo importante es que nosotros, yo estoy cerrando, lo importante es que nosotros creamos en las promesas que Dios pone. Creamos que a donde Dios nos mueve a hacer, creamos que Dios lo va a hacer. Dios, es obvio, nosotros somos personas muy desesperadas. Estamos así. Esto tiene que estar para ayer. No. Y te crees que a Dios lo va a apurar. A Dios no lo vas a apurar, porque para Él el futuro es historia. Él es eterno, ya lo vio todo. Así que cuando te habla una cosa que va a pasar, ya Él en la eternidad ya lo vio. Lo único que tenés que descansar en Él. Y cuando llega el tiempo, yo sé que cuando llegue el tiempo ustedes van a ver su templo propio también. No escucho mucho amén, no tienen fe. Se hace utopía Dios, pero no tenemos mango nosotros. Si Dios no necesita la plata tuya, es dueño de todo el oro y de toda la plata, ¿te crees que necesita tu bolsillo? Sí, te va a prosperar. Te va a prosperar. Cuando llega el tiempo te va a prosperar, va a multiplicar tu ofrenda, tu desafío, tus cosas. Pero yo lo creo, yo veo,
siempre trabajo en institutos bíblicos y trabajé un tiempo con otro hermano que yo siempre lo veía, digo, la verdad, digo, este pastor anda por todos lados, digo, él está en las asociaciones grandes de pastores, está siempre asesorando a los consejos pastorales, a las cosas, digo, pero digo, Luis está allá en Claypole y alquilando un lugarcito ahí, nunca está con poca gente, un hombre muy instruido en la palabra. Siempre trabajando, él y la señora, esta cosa no da fruto. Una vuelta fuimos a orar porque parecía que podía comprar un terreno, estuvimos ahí, estuvimos predicando, hasta yo andaba evangelista, cosa rara. Pero bueno, a veces te toca. Y la Biblia dice, haz obra de evangelista. Y parecía, no se dio la compra de ese terreno, él tenía muchos planes, pero después que pasaron los años entré a tener contacto con él y ahora Dios está cumpliendo sus promesas. Están en un lugar, están edificando. Edificar hoy es bastante caro, Están haciendo, hasta lo han ayudado de otros lados. Y Dios está cumpliendo el sueño que le puso a él y a su esposa. Y están hace años ahí, Están hace años, Dios está obrando. En el tiempo de Dios, el templo está. En el tiempo de Dios, tal vez alguna ofrenda que podría ser dedicado a tener un edificio en esta ciudad está siendo destinado a misiones, porque Dios hace las cosas como quiere. Entiéndalo, Dios hace las cosas como quiere. Y recuerde lo que le dije antes, lo que usted siembra da mucho fruto, va dando fruto. Lo que ustedes dan a la obra misionera y lo que ustedes dan a otro lugar, va a dar muchas más plantitas, porque de un arbolito, ¿cuántas plantas salen? De un ciruelo, ¿cuántos ciruelos pueden reproducirse? ¿No? O de un naranjo, ¿cuántos naranjos pueden salir? De un durazno, ¿cuántos duraznos más van a salir? Y de lo que nosotros damos en fe para la obra de Dios, Dios ha de multiplicar. No va a faltar tiempo, muchos de ustedes van a dar testimonio de que Dios en su tiempo tiene cosas para Transradio también, pero como la obra de Dios es simultánea, se hace la obra acá y se hace en otras ciudades, juntamente, y la obra es de Dios, la obra la hace Dios, no la hacen ustedes, nos usa a nosotros. Entonces participe en eso y crea que Dios ha de cumplir todas sus promesas y que en su tiempo las cosas llegan. Juntos de pie, juntos pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por haber sido ministrados por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque ella no vuelve vacía, sino con el propósito que ha sido enviada. Gracias, Señor, porque en esta hora nos acercamos a ti y creemos que, así como cumpliste las promesas a los israelitas, las cosas que nos has mostrado en este tiempo, acá como iglesia, las estás cumpliendo y las vas a cumplir. Que lo que para nosotros parece lejano, para vos ya está porque estás en la eternidad. Señor, ayúdanos a acompañar la visión de la familia pastoral. Ayúdanos a acompañar, a no ser de tropiezo. Ayúdanos a acompañar en oración. Ayúdanos a acompañar yendo. Ayúdanos a acompañar orando, intercediendo, Señor. Intercediendo por esas personas que no te conocen, Señor. Tanto en aquellas ciudades como acá, Señor. Mostranos a las personas por las cuales tenemos que orar. Por ahí no vamos a ser famosos porque oramos, pero sí vamos a arrancar almas al diablo, Señor. Mostranos a qué personas vamos a ministrar, llevarles palabra de sanidad, llevarles palabras proféticas también, porque los dones se mueven en este tiempo también. Úsanos para tu gloria, Señor. Queremos movernos en fe, queremos pisar esta ciudad, pisar donde nos envías, Señor. Queremos movernos en fe, aplastando a los gigantes, aplastando a los espíritus inmundos que tienen atadas las vidas en estas ciudades, Señor, a través de la oración y la acción de la predicación del Evangelio, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos para ser usados para tu gloria, para transformar ciudades, para hacer historia, Señor. Para hacer historia estamos, no estamos para pasar desapercibidos donde estamos, sino para hacer historia, Señor, creyendo firmemente que escuchás la oración
de tu pueblo. Crees que vos escuchás la oración de una mujer que se levanta a las mañanas y clama, gime, llora, moja la almohada. Escuchás la oración de los ancianos, escuchás la oración de las madres, escuchás la oración de esos obreros cuando van al trabajo y recuerdan en oración las cosas que Dios puso para hacer en la iglesia. Escuchás la oración de los niños inocentes que claman por aquella visión de la iglesia, Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Y ese clamor llega a tus oídos y en tu tiempo trae respuesta, Señor. En tu tiempo trae respuesta, Señor. Creemos también que enviamos oración, Señor, para la vida de Julie, Señor, que estés extendiendo tu mano sobre ella, Señor. Que estés fortaleciendo, que estés aumentando la fe, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Creemos que en tu tiempo el milagro está hecho. Bendigo a cada uno de los presentes, Señor, y si alguno en esta hora tuviera un imposible, si alguno en esta hora que estamos en tu presencia tuviera una oración que necesita respuesta, Señor, nosotros también creemos que Dios escucha la oración de un hombre. Dios escucha. Te presentamos, Señor, nuestra enfermedad en esta hora. Te presentamos nuestro problema, como se llame. Te presentamos nuestra angustia. Te presentamos nuestros hijos. Te presentamos nuestro trabajo delante tuyo, Señor. Te presentamos los proyectos que ya te lo habremos presentado de este año o de los que vienen. O tal vez hayas puesto en nuestro corazón estudiar una carrera y no hay un peso, pero Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Dios es un Dios proveedor. Creemos que también escuchas nuestra oración en esta área, Señor. Ponemos nuestro clamor delante tuyo y creemos que es hecho, Señor. Creemos que hay sanidad para los enfermos. Creemos que hay trabajo para el que no tiene. Creemos que podemos alcanzar las metas de nuestros estudios. Creemos que podemos formar familias sanas, Señor. Bendecimos a nuestros hijos apartados, bendecimos a nuestros hijos que no creen, bendecimos a nuestros familiares que no creen, bendecimos a aquellos cónyuges que no creen, Señor, que por el testimonio nuestro van a llegar a creer, Señor. Los bendecimos y creemos que escuchás la oración de un hombre en este momento. Escuchás nuestra oración, nuestro clamor por nuestros padres, por nuestros vecinos, por nuestros amigos íntimos de toda la vida. En esta hora estás escuchando, Señor. Y así como Josué dijo que el sol se detenga en ese valle, Señor, y tú hiciste un milagro, también nosotros creemos que tu Espíritu Santo se ha de mover y estará trayendo convicción de pecado sobre esas almas que nosotros le hemos predicado, sobre esas personas que le hemos hablado el Evangelio. Que tu palabra, Señor, que tu palabra va a dar fruto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.